Tengan un cordial saludo, les habla Inés Para Mogollón Tarantino, estudiante de la Universidad Nacional de Salta, curso del ciclo 8, y en este caso estamos haciendo un trabajo que viene a ser la video del curso de construcciones 2. Vamos a trabajar en un proyecto que lleva por nombre el mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector 3 de la vía agraria y la calle número 1. Aquí se encuentra en el asentamiento humano Galatea, en el distrito de Nuevo Chicote, la provincia de Salta y el departamento de Áncash. Este proyecto presenta un código único del 251003. Como bien podemos ver, la proyecto sería el canon y el sobrecanon. En este caso, la entidad que nos lleva a cabo es la Autoridad Municipal de Nuevo Chicote. Sería el Galatea y como presupuesto se necesita 7.7 millones de pesos. Ahora vamos a iniciar con los trabajos preliminares. En este caso mencionaremos la partida del trazo, nivelación y replanteo. Esta partida considera todos los trabajos topográficos que sean necesarios para el replanteo inicial y final de la obra. El trazo inicial consiste en llevar el terreno a los alineamientos y a los niveles que estén establecidos en los planos del proyecto. Este también con el fin de poder verificarlos en campo y también de realizar los planos de replanteo, los cuales deben ser revisados y aprobados por el supervisor de la obra con el fin de llevar un control topográfico. Ahora, los planos del replanteo deberán proporcionarnos la ubicación y la identificación de todos los elementos que se detallan en cada plano proyectado. Tenemos que tener en cuenta que esta partida se va a realizar en cada una de las capas de todo el proyecto, que vendría a ser la capa de la subrasante, la capa de la subbase, la capa de la base y también la carpeta asfáltica. Como podemos ver en el fondo, se está haciendo el trabajo de nivelación. Ahora sigue el proceso de excavación a nivel de subrasante. Esto consiste en el corte y extracción en todo lo ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Estas también incluyen los volúmenes de todo aquel material que se encuentre suelto o disperso dentro de las explanadas ya mencionadas. Ahora, la cota de corte se hará ligeramente mayor a la cota del nivel de subrasante. Esto de tal manera que, luego de ser preparada y compactada, se llegue al nivel deseado de subrasante. Estos trabajos se deben hacer con sumo cuidado, esto tratando de no dañar ni malograr ningún funcionamiento de las instalaciones del sector público. Ahora seguimos con el proceso de eliminación del material excedente. Este, como bien su nombre lo dice, se basa en eliminar todo el desmonte y todos los residuos luego de haber hecho el corte a nivel de subrasante. Esto ya que al ser una zona urbana no debe haber ninguna interrupción en cuanto al paso tanto peatonal como vehicular. También puede ser una molestia para los pobladores, ya que esto genera polvo. Luego de haber hecho el corte de las zanjas, o bien dicho el corte a nivel de subrasante, se debe eliminar todo el desmonte y esto no debe pasar mayor a 8 horas de espera para la eliminación de todo este material. Se va a iniciar con la etapa de escarificación y homogenización de la tierra. Se trata de remover el suelo con ayuda del desgarrador de la motoniveladora. Ahora seguimos con el proceso de humectación, el cual se puede realizar con ayuda de una cisterna mediante el sistema de riego tradicional. Esto hasta llevarlo a una condición de más o menos 2% con respecto a la humedad óptima de compactación. Esta también obtenida en el laboratorio mediante el ensayo Proctor. Aquí podemos ver el proceso en el fondo. Luego de la partida de humectación, continúa la aireación de la capa de la subrasante. Ahora, esto se realiza si la humedad natural es mayor que la óptima. Si esto ocurre, se debe airear el suelo. Esto también se puede realizar removiendo el suelo con ayuda de una motoniveladora, o también se puede compactar y escarificar en varias pasadas hasta que el suelo obtenga la humedad óptima deseada, que en este caso sería del más o menos 2% con respecto a la humedad óptima compactada mediante el ensayo de Proctor. Ahora vamos a iniciar con el trabajo de compactación de la subrasante. Este trabajo se realiza con un rodillo compactador pata de cabra o con un rodillo vibratorio. Este va a depender según el material con el que nos encontremos. Esto se realiza hasta poder llegar a una densidad que cumpla con la del Proctor. Ahora, la superficie terminada del tramo de la subrasante
no deberá presentar a simple vista ningún desnivel, ninguna deformación o ningún altibajo. De ser este el caso, se deberá corregir y volver a realizar la compactación para poder dar por terminada esta partida. Ahora, la compactación se da desde los bordes hacia el centro y esto se realiza hasta alcanzar como mínimo el 95% de una densidad máxima seca. Esto con respecto al ensayo Proctor modificado. Ahora, esto también se puede decir que es referente a la norma ASTM de 1557. Como podemos ver en el fondo, el señor está realizando el trabajo de compactación con un rodillo vibratorio. Ahora vamos a iniciar con la colocación del material de la subbase. Como bien sabemos, el material granular para la subbase se colocará sobre la superficie de la subrasante, evitando su segregación. Este también va a empezar en el sitio donde se indique el ingeniero residente. También sabemos que en ningún caso se debe colocar las capas de material para subbase que sean mayores de 20 centímetros, ni mucho menores a 10 centímetros. Entonces, si en caso se desea colocar un espesor mayor, el ingeniero residente deberá ordenar al contratista la colocación del espesor total en varias capas. Ahora iniciamos con el proceso de la distribución del material de la subbase. El material de la subbase llega en estado suelto y este debe ser distribuido con un contenido de humedad del más o menos 2% con respecto a la humedad óptima. Este debe tener un espesor necesario para que luego de ser compactado obtenga el espesor de diseño. Este trabajo se debe realizar con una maquinaria adecuada. En este caso se está trabajando con una cargadora compacta, la cual va a producir una capa de espesor uniforme en todo lo ancho requerido. Esto según las secciones transversales que se muestran en los planos. Como podemos ver en el fondo, se está realizando la distribución del material de la subbase. Ahora continuamos con el proceso de compactación de la capa de la subbase. La compactación de la subbase se lleva a cabo por medio de compactadores mecánicos, como rodillos lisos, rodillos con ruedas mecánicas o con algún otro equipo que sea aprobado para compactar. Esto con el fin de que produzca los resultados exigidos en las especificaciones técnicas de construcción. Ahora, la compactación se debe realizar gradualmente de extremos al centro y en las curvas se debe realizar desde la curva interior hacia la exterior. Ahora, en el fondo podemos observar cómo el señor está realizando el proceso de compactación en este caso, en la capa de la subbase. Ahora vamos a dar inicio al proceso constructivo de la capa de la base. Como bien sabemos, esta parte consta de tres partidas, que vendría a ser la colocación del material de la base, la distribución del material de la base y la compactación de la capa de la base. Vamos a iniciar por la partida de la colocación del material de la base. Como bien sabemos, el material granular de la base se debe colocar sobre la capa de la subbase, esto tratando de evitar su segregación. Ahora, el inicio de esta colocación se va a realizar dependiendo de lo que indique el ingeniero residente. También debemos tener en cuenta que la capa, con respecto a la colocación, no debe tener un espesor mayor a 20 centímetros, ni tampoco debe ser menor a 10 centímetros. Y de este ser el caso, si en caso el espesor que se requiere debe ser mayor a 20 centímetros, entonces el ingeniero residente va a indicar en cuántas capas se debe vaciar el material para poder llegar al espesor que se requiere. Ahora, siguiendo con la partida de la distribución de la capa de la base, se viene a decir que este material está en estado suelto, como se puede observar, y se debe realizar el trabajo de la distribución, ya sea con una finisher, o con una motoniveladora. Bien, ahora, la distribución de la base se debe hacer con un espesor un poco mayor al espesor de diseño, ya que para luego de tener la compactación se pueda obtener el espesor de diseño que se necesita. Luego seguimos con la partida de compactación de la capa de la base. Este procedimiento de compactación se lleva a cabo con compactadores mecánicos como rodillos lisos o rodillos con ruedas neumáticas. Este proceso se lleva a cabo desde extremos a centros. También sabemos que es un proceso que se debe llevar alternadamente hasta poder lograr una densidad que cumpla con la del Proctor T180 o T99 según las especificaciones técnicas en todo el espesor de la capa. Ahora, luego de finalizado el proceso constructivo de la capa de la base, para poder ya decir que este proceso ha sido culminado, se deben tomar en cuenta ciertos parámetros, como son el grado de compactación de la capa de la base, el espesor de la capa de la base compactada, la calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas que han sido realizadas por el laboratorio y también la verificación de los niveles de la superficie de la capa de la base. Ya. Ahora vamos a iniciar con la partida del riego de imprimación.
El material que se va a utilizar en este proceso es un material asfáltico del tipo rebajado de curado medio. En este caso se está utilizando un MC30 a una temperatura de 100 grados Celsius. Esto según la textura que maneje la superficie en la que se está trabajando, y esto también deberá cumplir todas las especificaciones AASHTO M82. Ahora, este proceso se puede llevar a cabo solo en el horario más caluroso del día y si es que la temperatura atmosférica sobrepasa los 10 grados Celsius. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si en caso está lloviendo o si la superficie en la que se está trabajando aún está húmeda, este proceso no se puede realizar. El proceso o la penetración normal de este material bituminoso debe ser de entre 8 a 10 milímetros. Luego de colocar todo el material bituminoso, se debe cerrar el tránsito de entre 24 a 48 horas para poder permitir que el material se penetre y se endurezca superficialmente. Como podemos ver en el fondo, tenemos el proceso de imprimación. Ahora vamos a iniciar con el proceso constructivo de la mezcla asfáltica. Esto empieza por el transporte de la mezcla. Para esto se debe utilizar un camión del tipo volquete, el cual va a efectuar el vaciado de la mezcla. Esto se va a realizar por el extremo posterior de la caja. Ahora, en el interior, en la superficie de la caja, se debe impregnar un producto el cual evite la adherencia de la mezcla. Esto para poder evitar que las propiedades de la mezcla sean alteradas. Luego de esto vamos a iniciar con la entrega de la mezcla asfáltica, la cual se va a realizar en el momento en el que realicen la elevación de la caja del camión lentamente, y esto debe ser así, lento, para poder evitar la segregación de la misma mezcla. Ahora vamos a continuar con la parte de la extensión de la mezcla asfáltica. En este proceso se está trabajando de manera manual con ayuda de rastrillos. Ahora, para poder conocer que el espesor del diseño de la carpeta asfáltica sea el correcto, el que se está colocando, para esto se utiliza una herramienta llamada baqueta, la cual se va introduciendo en distintas distancias durante toda la superficie para poder corroborar que el espesor sea el adecuado. Ahora, también se debe tener en cuenta que a este espesor le vamos a agregar de 1 a 1.5 centímetros, ya que luego de la compactación este va a reducir y se va a obtener el espesor de diseño que se requiere. Bien, también debemos tener en cuenta la uniformidad de la temperatura de la mezcla extendida, ya que esto va a dar lugar a una densificación homogénea y también a un adecuado comportamiento del pavimento. Ahora vamos a continuar con la parte de la compactación. En esta etapa se desarrolla la resistencia total de la mezcla y también se establece la lisura y la textura de la carpeta. Ahora, en el compactado de la mezcla se adquiere la resistencia, la cohesión y la impermeabilidad, lo que se traduce a capas de rodadura resistentes, durables y lisas. Ahora, también con el trabajo de la compactación se logran cerrar ciertos espacios que pueden permitir la penetración tanto del aire como del agua, lo que a la larga puede generar un envejecimiento rápido y o también desprendimiento. En este caso se está trabajando con un rodillo compactador vibratorio Caterpillar CB24. Y con este proceso finalizamos todo el proceso constructivo de un pavimento flexible. Espero que les haya gustado y que les sirva de algo. Muchas gracias.